Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga, familia, donde te encuentres, tu barrio, tu departamento, tu casa, en tu ciudad, tu provincia, país. Bienvenidos una vez más al programa que pues haré yo de Jesús llamado el Cristo. Que Dios te bendiga, varón, familia. Y aquí estamos nuevamente para llevar una enseñanza más a través de los medios de comunicación, como son la radio, televisión, a través de Facebook, a través de Instagram, YouTube, y todo sirve para que la palabra de Dios corra y sea glorificado. Si el Señor te llamó, sea varón, sea mujer, si te llamó, tendrás guerras espirituales. Si Dios te llamó, lamentablemente muchas veces te vas a encontrar en soledad. ¿Por qué? Porque te van a abandonar todos. Si Dios te llamó, te despreciarán. Si Dios te llamó, levantarán muchas veces calumnias, dirán mentiras, te van a traicionar. Quizás vivas en persecución. Si Dios te llamó, muchos van a pensar mal de ti. Nunca el bien, siempre el mal. Así lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero bienaventurado aquel varón, aquella mujer por el cual es vituperado a causa del nombre de Jesús. Si Dios te llamó, se burlarán muchas veces de usted. Serás odiado. Tu misma familia no creerá en ti. El Evangelio es sufrido. El llamado de Dios es para hombres y mujeres valientes. Qué comienzo, ¿no? Hoy quiero hablar de un hombre que pusimos el título, digo pusimos porque me ayuda el Señor, elegidos por su gracia. Y usted se estará pensando de quién va a hablar el pastor Juan Antonio Cáceres desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Voy a hablar nada más ni nada menos de un hombre que escribió en el Nuevo Testamento 13 epístolas, 13 cartas, para que usted me entienda. Él no estuvo con Jesús, pero en un mediodía la luz, el resplandor de la gloria de Dios lo envolvió y él preguntó: Señor, ¿quién eres? Y ahí el Señor le dijo: Pablo, o mejor dicho, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy voy a hablar de Pablo, llamado antes Saulo de Tarso. Y para ello lo invito a que vaya al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, que escribió Lucas, que le acompañó en los viajes misioneros a Pablo. Lucas sabemos que era un médico, también sabemos que era griego. Y aquí este médico escribía lo que Dios hacía a través de la mano de Pablo. Para ello vamos a Hechos capítulo 26, en su tercer defensa de Pablo ante el rey Agripa. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dice: entonces Agripa, ¿quién era este Agripa? Era el bisnieto de Herodes el Grande en la época de cuando estuvo Jesús en la tierra. Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comienza su defensa. Y dice estas palabras, Hechos 26 en adelante. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Fíjese, no era acusado por los romanos, era acusado por su mismo pueblo. A veces somos acusados por nuestro mismo pueblo. Qué loco, ¿no? Y mayormente porque tú conoces, le dice, todas las costumbres, esto le está diciendo al rey Agripa, que era un romano, y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y ahí Pablo empieza su defensa. Y hoy quiero hablar de este varón de Dios. Pero antes quiero invitarla a que se suscriba a mi canal de YouTube,
me va a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Y ahí usted me encuentra, puede suscribirse, es gratis. Tiene más de 300 mensajes en YouTube subido, gracias a Dios, por su amor y misericordia. Y si usted quiere ser parte de la gran cosecha, usted puede ofrendar para el ministerio radial y televisivo. Todo esto lleva un costo. Se paga la electricidad, se paga internet y lamentablemente nada es gratis. Solamente la salvación de Jesús es gratis. Por más que usted quiera pagar, a Dios no le sirve porque ya Cristo lo hizo en la cruz y es gratis. Pero acá tenemos que pagar las radios, pagar esa franja horaria en varias radios dentro de la Argentina y fuera de la Argentina. Mi correo electrónico es tonycaceres@yahoo.com.ar. Le vuelvo a decir, Tony con Y, mi apellido Cáceres, yahoo.com.ar. Mi celular, mi número de contacto en la Argentina es 11-6909-1958 y para el exterior, fuera de la Argentina, no se olvide poner más 54, que es el prefijo, más el 54, es prefijo de Argentina, 911-6909-1958. Que Dios te bendiga y vamos a orar para el mensaje. Padre Celestial, en esta hermosa hora me pongo delante de ti para llevar un mensaje más a la amada audiencia, lo que están escuchando ahora en vivo, lo que van a escuchar luego a través de cada radio, de todas las radios dentro de la Argentina y fuera, y a Canal 100 de la ciudad de Quetzal. Esto es Guatemala. Que Dios bendiga a cada operador, director de cada radio dentro de mi querida Argentina y del exterior. Dios bendiga a los hermanos de Perú, de Ecuador, de Chile. Bendito sea el nombre, y cuantos países más que desconozco que pasa en el programa. Que Dios bendiga cada vida y que Dios les dé para que puedan seguir llevando el mensaje en estos días finales. Después de la conversión de Pablo, en Hechos capítulo 9, lo vamos a encontrar varios capítulos para atrás, Pablo llega a Jerusalén. Él recién había sido convertido por el Señor en ese encuentro que tuvieron. El problema era que los discípulos le tenían miedo a Pablo. ¿Por qué? Porque sabían que era un hombre muy celoso, era fariseo, era de la tribu de Benjamín, pero era un hombre perseguidor a los del camino, que eran los primeros cristianos. Obviamente no creían que él hubiera sido convertido por el Señor. Pero cuando Dios toca a alguien, se convierte sí o sí. No hay dureza de corazón que no se derrita delante del Señor. Entonces va a aparecer en escena un varón llamado José, que luego los apóstoles le cambian el nombre y le ponen Bernabé. Bernabé era uno que vendió un terreno y puso el dinero para que solventar los gastos de los apóstoles para este ministerio que iba a ser tan grande que empezaba la iglesia del Señor. Entonces Bernabé le va a presentar a los apóstoles a quien presenta, a Pablo. Y Bernabé defiende el testimonio de Pablo ante los apóstoles. Y le explica el encuentro que Pablo ante Saulo que tuvo con el Señor. ¿Dónde? Camino a Damasco. ¿Qué papel importante cumple en este momento Bernabé? Quizá usted también está cumpliendo un papel importante porque está llevando a vidas delante del Señor. Es bueno hablarle de Cristo a la gente. Y quizás sin Bernabé, Pablo probablemente sería rechazado por los hermanos de aquel entonces. El ministerio de Pablo comenzaría obviamente muchos años después, pero Dios estaba en el plan. Todos, usted y quien les habla, conocemos muchas veces a hombres y mujeres que para nosotros es imposible cambiar esos corazones duros, esos corazones rebeldes, violentos y totalmente indiferentes al Señor. Uno de ellos era justamente Saulo, que después lo vamos a conocer como Pablo. Sin embargo, la Escritura nos muestra que ninguna vida está fuera del alcance de la gracia del Señor Jesús. La historia de Saulo de Tarso
conocido como el apóstol Pablo, es el mejor ejemplo que podemos leer, escuchar y aprender de él. Saulo era un hombre muy religioso, pero sin Cristo. Él creía, como mucha gente en el mundo, servir a Dios persiguiendo a los cristianos por el celo que él tenía. Y esto le llevó a Pablo a tener odio hacia los primeros cristianos, violencia y hasta llegó a derramar sangre. Es así que Esteban, cuando es apedreado, esa sangre que derrama Esteban fue la semilla para que aquel joven Saulo luego iba a ser aquel gran hombre, no porque él era gran hombre, sino porque Dios lo hizo un gran hombre para llevar el mensaje en todo el mundo de aquel entonces. Esto nos enseña muchas veces que la religión sin relación con Jesús puede muchas veces endurecer el alma tanto del hombre como de la mujer. Hoy hay muchísimos Saulos atrapados en la religiosidad, atrapados en las tradiciones de sus ancestros y atrapados en el pecado. Convencidos muchas veces de que ellos tienen la razón como tenía Pablo, pero están lejos del amor del Espíritu Santo. Sin duda alguna, la conversión de Pablo es la más famosa de las conversiones de toda la historia de la iglesia. El evangelista Lucas está tan impresionado con ella que lo narra en 3 oportunidades, en Hechos 9, Hechos 22 y ahora el que estoy compartiendo con ustedes ante el rey Agripa, Hechos 26. Y estas llamativas repeticiones por parte de Lucas es que un estilo a Lucas, un escritor como él que escribió el Evangelio de Lucas, cuyo estilo se caracteriza por la brevedad y la condición. ¿Qué fue lo que pasó con un hombre como Pablo que odiaba el nombre de Jesús, perseguía y maltrataba a los primeros cristianos, luego hiciera uno de los que ellos van a llegar a ser el mayor propagador de la fe cristiana? ¿Quién sería este? Pablo. La única respuesta aceptable y creíble es que Saulo de Tarso se convierte en un cristiano verdadero. Hoy hay muchos cristianos que no son verdaderos. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero es muy fácil. Al hombre y a la mujer de Dios se lo conoce por sus frutos. En la iglesia está el trigo y la cizaña. El trigo lleva fruto, la cizaña no lleva fruto y los dos son muy idénticos. Cuando el Señor Jesucristo se le aparece en gloria, a Pablo va a haber una transformación. Cuando el Espíritu Santo, si le dejamos que entre en nuestras vidas, va a haber transformación. La conversión de Saulo de Tarso nos plantea muchas veces algunas preguntas. ¿Qué es la conversión? ¿Es realmente necesario la conversión? ¿Tiene que sucederle a cualquier hombre y a toda mujer de la misma forma o manera? ¿Cómo tiene lugar la conversión en una persona? ¿Es algo repentino en nuestras vidas o tal vez un proceso gradual? ¿Es algo que quizás se va apagando con el tiempo o va a durar para siempre? Algunos han argumentado que tanto la conversión de Saulo como los millares de hombres y mujeres cristianos después de esta gran conversión de parte del Espíritu Santo en la vida de Pablo, se debe muchas veces, todo piensa, te han lavado el cerebro. Gracias a Dios que sí. Yo antes mentía, no miento más. Antes tomaba, no tomo más. Antes engañaba, no engaño más. Así que hubo un lavado de cerebro. Antes era idólatra, ahora no. Adora a un Dios vivo. Hay una conversión, hay un lavado de cerebro. No porque te diga un líder o una líder, sino porque el Espíritu Santo, una vez que entra en tu vida, que nosotros le dejamos entrar, va a ir
ese hombre, esa mujer siendo transformado por lo más lindo de Dios. Entonces, ¿quién le lavó el cerebro a Saulo o a Pablo? Es lógico que a muchas personas este testimonio no le va a gustar, le disguste, por una sencilla razón. La conversión de Pablo es una de las más evidencias del cristianismo. ¿A favor de quién? De los cristianos que predican a Cristo. Así que si usted quiere saber de la vida de Pablo, empieza a leer desde Hechos capítulo 9 y lo va a encontrar prácticamente en 15 capítulos de Hechos en el Nuevo Testamento. El autor Lucas habla del apóstol Pablo en los capítulos 9, cuando tiene ese encuentro Dios con él, porque él iba, como muchos sabemos, a Damasco. Y ahí el Espíritu Santo va a tener un encuentro con Pablo. Y en el primer viaje misionero, que va a arrancar en el capítulo 13 de Hechos hasta el 28 del mismo libro, usted va a encontrar los 15 capítulos que dije hace unos instantes sobre la vida de Pablo. Y es así que habla solamente de este varón. Saulo, conocido más tarde como Pablo, que lo vamos a encontrar en las epístolas, fue un hombre celoso de su religión. Fue celoso de su religión farisea. Pablo era judío, descendiente de la tribu de Benjamín, también lo dije al principio, y él nació en Tarso de Cilicia, hoy una moderna ciudad dentro de lo que es el país de Turquía. En aquel entonces era del Imperio Romano. Y Pablo escribió muchos libros en el Nuevo Testamento. Y muchos dicen que quizás también que escribió el libro a los hebreos por la forma que este hombre escribía, ¿no es cierto? Pero hoy no hay nada confirmado sobre el libro de los hebreos. Pero sí estoy hablando de un hombre llamado Saulo para luego ser Pablo. Y el Señor Jesucristo tenía un propósito que cumplir en la vida de Saulo, que hoy lo conocemos como el apóstol Pablo. Como también el Señor, aunque usted no lo crea, tiene un propósito para usted, sea varón o sea mujer. Hay un propósito que Dios tiene para cumplir en tu vida. El capítulo 9 de Hechos, unos capítulos para atrás, dice, porque instrumento, así dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, nosotros, rey, acá le está hablando justamente a un rey, el rey Agripa, que era gobernante en aquel entonces, y los hijos de Israel. Observemos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo coloca primero llevar el mensaje a los gentiles, que somos nosotros. Y Pablo va a empezar con estas buenas noticias del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Y Pablo empieza su ministerio evangelístico llevando el mensaje a los condenados, perdidos, como estuve yo en su momento. Hoy el Espíritu Santo, aunque usted diga, no sirvo para eso, sí, usted sirve. Dios está buscando hombres y mujeres para, primero, un llamado, luego lo capacita para luego compartir el mensaje de las buenas nuevas. Estamos en los últimos días. Usted dirá, sí, lo vengo escuchando desde mi niñez. Perfecto, pero todo tiene un vencimiento. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios se cumple. Sí o sí, aunque usted no lo crea o no quiere hacerse cargo, aunque el mismísimo infierno dice que no, o el mismo diablo con sus demonios, la palabra de Dios se cumple. Porque Dios es real, Él es veraz. Y Dios quiere que tu vida, varón, mujer, seas usado para salvar a otros, a tu familia, en tu barrio, en tu lugar de trabajo, cuando está en ese descanso, para que le diga, hay un Dios que tiene todavía misericordia, todavía la gracia trabaja para restaurar tu vida, no importa la condición que se encuentre.
Y dice el capítulo 9 de Hechos que Saulo, respirando aún amenazas, dice, y muerte, ¿contra quiénes? Contra los primeros discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pide las cartas. ¿Para qué? Para ir a la sinagoga que se encontraba, bendito sea el nombre de Jesús, a unos casi 300 kilómetros de ahí de Jerusalén, que sería Damasco. Y en aquel entonces era un viaje de unos quizás 5 o 6 días caminando. La Biblia no nos dice que iba en caballo, tampoco no nos dice que iba en lo que se usaba en aquel entonces, camello, ni camino. Dice que iba camino a Damasco. Nada más, el Espíritu Santo se toma el privilegio de escribir, así que queda a su criterio en qué iba Pablo. A mí realmente no me interesa. Lo que sí me interesa es que fue tocado por el Espíritu Santo y ya no iba a ser el mismo hombre perseguidor, blasfemo contra el cristianismo. Quizá usted es blasfemo contra el cristianismo, quizá usted odia a los cristianos, quizá usted odia el nombre de Cristo, pero cuando Jesús te toca, sea hombre o mujer, ya no vas a ser el mismo. Así era este hombre llamado Saulo. Y es así que él iba a Damasco persiguiendo a los hombres y mujeres, los del camino. Nosotros somos los del camino. Para que Saulo con su comitiva trajesen presos encadenados a Jerusalén para juzgarlo. Otro dato importante que podemos extraer en la palabra de Dios es el camino. Aquí el camino se refiere a Dios. El Evangelio del Señor Jesucristo se refiere a las personas que siguen las enseñanzas de Jesús. Por eso, camino es un movimiento que significaba para los discípulos la misma gente que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Qué hermoso estar con Jesús. Es lo máximo que usted puede anhelar es estar con Jesús. Para los judíos, obviamente no era así, era una secta. Por eso Pablo perseguía a los del camino, que éramos, según Saulo, antes de Pablo, éramos una secta. Pero el mismo Señor Jesucristo, estando en la tierra, él dijo algo importantísimo: yo soy el camino. ¿Vio? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para llegar a Dios, que muchos dicen todo conducen a Dios, mentira. Es mentira del diablo. Hay un solo camino para llegar a Dios, y es a través del sacrificio de su Hijo Jesús hecho en la cruz. Para llegar a papá, usted tiene que ir a través de Jesús. Si usted está yendo por otro camino, bueno, lamentablemente tengo que decirle que se va a encontrar con un paredón y no va a poder avanzar. Pero si va por el camino que es Jesús, gloria a Dios que va a llegar al otro lado, a la tierra que fluye leche y miel. Jesús ya hizo un sacrificio por tus pecados y desobediencia, como también lo hizo por los míos. Y ya dentro de pocos días se va a celebrar aquí en la Argentina los días de Semana Santa, que arranca el jueves, viernes, sábado y domingo. Dios quiere hombres y mujeres que estén caminando en santidad, no que le recuerden cada año. Dios quiere que vivamos con Jesús cada instante de nuestras vidas, que seamos como Pablo, de perseguirlo, ser un hombre que va a llevar el mensaje a todos lados. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted puede ser parte de este camino de la verdad y la vida. Jesús mismo dijo que Él es la vida misma. No lo dijo San Pascualito, no lo dijo la Virgencita de Guadalupe, lo dijo Jesús. Él dijo que todas aquellas personas que lo buscan lo pueden encontrar, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lamentablemente la humanidad, a causa de sus pecados y desobediencia, huyen de la luz, porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Por eso cuando usted le invita a los cristianos a venir a la iglesia, te ponen el pero. A mí no me ponen el pero, le están poniendo al Señor. Yo soy solamente un servidor que te invito que vengas a Jesús.
arreglate con el Señor en el día del juicio. Yo, como siervo, tengo que velar para que el Evangelio sea predicado a través de medios de comunicación como es aquí los sábados y también los jueves y domingos donde estoy pastoreando. Así que, gloria a Dios para que sigamos avanzando en estos últimos días que Dios permite que su palabra corra y sea glorificada. Hay lugares que no se puede mandar ni un mensajito de texto con una palabra de Dios porque te van a buscar con el GPS, te van a encontrar y te vas a ir a la cárcel y te pueden juzgar porque estás entrando en la privacidad de alguien. Y aquí en Argentina podemos hacer eso, podemos mandar el mensajito, Dios te bendiga, Dios te ama, yo quiero que conozcas a Jesús. Total, acá todavía, gracias a Dios, hay libertad. Por eso, en Jesús estaba la vida y Él era la luz de los hombres y de las mujeres. Jesús no solamente es vida, sino es luz en un mundo de tinieblas. Es luz para tu vida. Benditos en un mundo donde muchos van por el camino de la oscuridad. El mensaje de hoy, a través de la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, dice que Pablo, yendo por el camino, aquí el camino está con minúscula, dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, no había llegado a la ciudad de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dios quiera que en esta hora te rodee un resplandor de luz y que te llame por tu nombre. Amigo que estás del otro lado, amiga, hermano, hermana, deja que en esta hora ese resplandor que viene del cielo, esa luz, te rodee. Y vas a ver que no vas a ser el mismo hombre ni la misma mujer. Y ya no serás con esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de ira, esa naturaleza que te molesta todo, que no hay paz en tu vida. En Jesús solamente podemos hallar la naturaleza de amor, de paz, de ayudar. En una oportunidad, el Rey de Reyes y soberano llamado Jesús, el Nazareno de Galilea, se dirigía a Jericó. Y antes de entrar en la segunda Jericó, porque la primera estaba destruida, y antes de entrar, en otro texto dice al salir, se encuentra con un ciego. Estaba sentado. El ciego estaba sentado, estaba mendigando y lo terrible estaba junto al camino, no estaban en el camino. Hay muchos creyentes hoy que están fuera del camino, están sentados y están mendigando. Pero Dios no te llamó para estar sentado fuera del camino ni estar mendigando. Dios te llamó para que seas usado por el Espíritu Santo como Pablo. Y dice que al pasar Jesús por ese lugar, el ciego no veía nada, pero sí escuchó que iban cantando himnos, sí escuchó que iba una comitiva grande. El ciego no veía, pero escuchó y empezó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cada vez gritaba más y más, hasta que Jesús se detuvo. Clame por su salvación, clame por Jesús. Él se va a detener, Él no es sordo. Él quiere que usted clame por su economía, clame por sus hijos, clame por su esposo, su esposa, clame por su vida espiritual. Él se va a detener. Y hoy quiere Jesús pasar por tu vida, varón, mujer. La clave de todo esto está en que usted venga a Jesús. No vaya a verle al brujo, al hechicero que está en la otra cuadra. Haga como esa mujer que perdió a su marido y tenía una deuda, no porque ella lo contrajo, sino que su marido lo dejó una deuda y el acreedor venía por sus hijos. Ella no fue a verle al gauchito Gil, a lo umbandista, a Quimbanda, y que el Señor reprenda al diablo en esta. Fue a verle al profeta Eliseo. Mire la dirección de esa mujer. Fue a verle al varón de Dios. Clame por su vida, clame por su sanidad, clame por su vida espiritual.
Por eso este mismo Jesús, mi Señor, dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y es espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, no te lleva a la felicidad, te lleva a perderte. Y dice que muchos entran por ella, porque estrecha es la puerta y es angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y lo trágico que dijo Jesús es que pocos las hallan. Que usted esté entre esos pocos que está escuchando, que haya vida eterna. Hoy el mensaje es para que usted pueda hallar el camino, no con minúscula, sino con mayúscula. ¿A través de quién? De Jesús. Y este Saulo iba por el camino minúscula que lo llevaba ¿a dónde? A la perdición. Saulo creía que su camino le parecía derecho, pero ignoraba que su fin era camino de muerte. Mas yendo por el camino, dice la palabra de Dios, el camino de cuál? De perdición, encontró el camino de salvación. Dios es perfecto, es arquitecto. La Escritura dice que repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz. Le rodeó Jesús, mi Señor Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Observemos en la palabra de Dios que cuando Saulo emprendió el viaje desde Jerusalén hasta llegar a Damasco, ¿en busca de quién? De los seguidores del Señor Jesús. Él aún, por más que estaba viendo, estaba ciego. Por más que caminaba como vida, estaba muerto. Él permanecía en las tinieblas, como muchos permanecen. ¿Por qué? Porque tenía una ceguera espiritual. Y él perseguía a los del camino con mayúscula. Bendito sea el nombre, o sea, a los primeros cristianos, la iglesia del Señor. Y ya Pablo más adelante, convertido al Señor, escribe estas palabras. Porque ya habéis oído, dice este humilde servidor, así dice Pablo, ya habéis oído acerca de mi conducta. Él reconoce que era un perseguidor de los hermanos y hermanas. Él dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo pasado, en el judaísmo pasado, que perseguía a la iglesia de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Está reconociendo a la iglesia de Dios. ¿Qué pasó con Pablo? En ese viaje él ignoraba que era su última persecución contra los primeros cristianos. Se lo vuelvo a decir, Saulo, antes de ser Pablo, ignoraba que era su última persecución contra los hermanos. Saulo ignoraba que era su último viaje como perseguidor a los hermanos en la fe de Cristo. Saulo ignoraba, como quizá usted está ignorando, que era su último día como el hombre viejo, como el Saulo, porque a partir de ahí iban a ser el nuevo Pablo. Saulo ignoraba que ese glorioso y gran día, camino a Damasco, iba a tener un encuentro con ¿quién? Con el que dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el primogénito de toda creación. Yo soy el verbo hecho carne. Yo soy el gran yo soy. Quizá usted está ignorando y con sus actos está persiguiendo a Jesús. Quizá de lo que están escuchando en este momento y lo que van a escuchar después. Tengo hermanos, amigo, aunque le dejo claro y sin ofender a nadie, yo tengo un solo amigo y se llama Jesús. Ese no me falla nunca. Los amigos que yo decía que tenía me pusieron un puñal en la espalda. Pero todo sea para la gloria de Dios y si Dios lo permitió, es por algo. Sigamos para adelante. Y dice que antes él era Saulo, pero ahora es Pablo. Quizás hay hombres y mujeres hoy escuchando, están persiguiendo al Señor con sus malas conductas.
lo que usted hace y otro lo está viendo y dice usted, yo soy cristiano, soy cristiana. Y no queda bien visto porque los ángeles te están viendo, los querubines, los serafines que están allá también, pero aquí hay ángeles que están anotando lo que usted está haciendo y lo que yo hago. Por eso mi consejo, edifica tu vida delante del libertador de los libertadores, delante de aquel que dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, pan de vida. Ocúpate en edificar tu vida espiritual. Tengamos mucho cuidado, hermano, hermana, por cuál caminos estás caminando hoy. Cuán maravilloso es la gracia de Dios que tocó a este hombre, a este perseguidor de la iglesia. Por eso, la gracia de Dios te quiere tocar a ti. Quizá usted es un despreciable como Saulo, pero la gracia de Dios hoy quiere tocar tu vida, varón, mujer. Quizás usted dice, me siento un miserable, soy un pecador. No importa, Dios te quiere tenerte en sus filas, quiere tenerte como un soldado de Cristo. Quiere conocerte el Señor a través de la palabra que Él da. Está en nosotros aceptar la palabra de Dios. Está en nosotros aceptar nacer de nuevo. Está en nosotros bautizarnos en el nombre de Jesús, del Papá y del Espíritu Santo. Está en nosotros el escudriñar su palabra. Está en nosotros buscar la fuente inagotable. Bendito sea el nombre de Jesús. El Hijo de Dios, llamado Jesús, se despojó de su propia corona, se despojó de su propia deidad y se vistió como uno de nosotros, humanamente. ¿Para qué? Para llegar hasta nosotros. Hoy Jesús se está acercando a ti, varón, mujer. Jesús está hablando contigo en esta mañana, porque su naturaleza es salvar a lo que se había perdido. Y Saulo, aunque usted no lo crea, a pesar de ser fariseo, celoso, un estudioso, él era un perseguidor de la iglesia y estaba perdido. Por más letra que él tenía, estaba perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo era uno de ellos. Bendito sea el Señor. Quizás Jesús el Señor, mi Salvador, no habló con usted desde el cielo como habló con Saulo de Tarso, pero sí está hablando a través del Espíritu Santo en tu corazón. Está hablando a tu conciencia, pues Jesús nos ha hecho partícipe de esta gracia hermosa, esta gracia que todavía ama, esta gracia todavía perdona, esta gracia todavía levanta. Por eso a Pablo le dice, levántate, ahí en Hechos capítulo 9. Esta gracia hoy quiere cambiar tu tristeza, varón, mujer, en alegría, tus lamentos en baile. Esta gracia quiere sanar todas tus heridas y dolencia que quizás tenés en el pasado, todavía estás llevando esa carga. Déjalo a los pies de Cristo. Dios te quiere coronar de favores y misericordia. Quizás estás sumergido o sumergida en una gran depresión, angustia. Hoy la gracia quiere rescatar tu vida del hoyo de la desesperación. Solo tienes que dar el primer paso. Ven a Jesús. Saulo de Tarso fue a Jesús, pero él se desplomó ante Jesús. Él era un perseguidor, pero cuando Jesús le apareció en el camino, se rindió completamente. Fue un hombre consagrado al Señor, un hombre que, estando detrás de las rejas, escribía para las iglesias. Él no estaba en una prisión con televisión, con wifi, con celular, con
con internet. Él estaba detrás de las rejas, alentando a los que estaban fuera de las rejas. Qué conversión que hizo el Señor en este hombre llamado Saulo de Tarso. Pablo fue un evangelista, fue un gran pastor, fue un predicador de las buenas nuevas. Pero ahí estaba, rendido a los pies de Jesús. Para muchos de aquellos primeros días de Pablo, para los hermanos, seguramente Pablo era un impostor que se estaba infiltrando, pero no. Pablo se había convertido verdaderamente a los pies del Señor. Este mismo Pablo seguramente, cuando perseguía a los del camino, él decía que Jesús era un Mesías falso. ¿Cómo puede ser? Era un impostor. Para los judíos, Jesús no podía ni pronunciar el nombre. Lo odiaban tanto, por eso este Pablo odiaba tanto a Jesús. Pero un día se encontró con Jesús. Cuando Esteban demostró desde el comienzo que él también era judío, cuando él habla ahí en Hechos capítulo 7, cuando le dice que cómo era Jesús, los mismos judíos, y con la orden de Pablo mandan a apedrearlo a este primer mártir, pero esa sangre salpicó seguramente en Pablo. La semilla de los primeros cristianos todavía hoy dan mucho fruto. Siguen dando fruto y ya han pasado más de 2000 años. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, él citó a Moisés, a los profetas, citó los salmos para demostrar que este Cristo que perseguía a Saulo tenía que padecer. Para este fariseo llamado Saulo, nadie podía tomar o ocupar un lugar de Moisés, porque él estaba ciego, era celoso. Y resulta ser que Jesús era más grande que Abraham, que Moisés, que Jacob. En ese momento Esteban, el primer mártir, no podía imaginarlo porque ya partió con el Señor, que un joven que estaba ahí dándole mátenlo iba a ser después uno que iba a reemplazar a Esteban. Pablo tuvo mucho sufrimiento, naufragó varias veces, le pegaron como 2 o 3 veces, 39 latigazos, fue picado por una serpiente, estuvo preso. Él llegó a decir: he dejado todo, lo he estimado por basura para ganarme a Cristo. Hay que decir, como dijo Pablo, dejar todo por una causa. La mujer samaritana dejó su balde cuando fue a buscar agua en el pozo de Jacob, dejó su cántaro para seguir al Maestro. María Magdalena dejó todo para estar a los pies del Maestro en la cruz. La otra María, la de Betania, derramó perfume de un valor incalculable hasta que Judas se enojó. Dijo: ¿por qué no hemos vendido y dado a los pobres? Jesús dijo: siempre habrá pobre entre vosotros. Pero María, la de Betania, dejó un perfume. La mujer pecadora en la casa de Simón dejó un perfume. ¿Qué ha dejado usted por la causa de Cristo? Abraham, con la fe impresionante que tenía, primero dejó su pueblo, dejó su nación, iba a sacrificar a su propio hijo llamado Isaac. ¿Usted sacrificó algo por Cristo? Se resfría y no viene a la iglesia, pero al trabajo va. Llueve y no viene a la iglesia, pero al trabajo va. Está de cumple, no viene a la iglesia, pero al trabajo va. Y así puedo enumerar mucho. Todavía hay algo que tenemos que dejar. Cristo dejó su trono de gloria, dejó esa corona con piedras preciosas para que usted y quien les habla le pusiésemos una
espina. Tomás, el incrédulo, tuvo que dejar su incredulidad y reconocer que había resucitado. Pedro dejó su pyme, dejó su empresa, su mini empresa con su hermano Andrés para seguir a Cristo. Zaqueo dejó de ser recaudador y jefe de los recaudadores para seguir a Cristo. Mateo dejó de recaudar, de robarle a su pueblo para seguir a Cristo. Ruth, la moabita, dejó de ser de Moab, y en esos 10 años que estuvo con su suegra Noemí, que le fue hablando del Señor, dejó su pueblo, dejó sus dioses, dejó su parentela y se fue a un lugar donde le esperaba la gloria de Dios. Volvió a la casa del Padre, volvió a Belén con una mano atrás y otra adelante, pero él iba a ser la genealogía del Salvador. Rahab, la ramera, escondió a 2 espías para ser parte de la genealogía del Salvador. ¿Qué dejó? Dejó la prostitución. Se jugó por Cristo. Solamente ella escuchó que el Dios de los hebreos habían pasado el Mar Rojo, que el Dios de los hebreos pasaron el Jordán, que Dios lo acompañaba con la nube de día y con fuego de noche. ¿Qué dejó usted, varón, mujer, para seguir al Maestro? ¿Qué te está costando dejar para seguir? Pablo dijo, todo lo que he aprendido, lo he ganado, lo tengo por basura para acercarme más a Jesús. Impresionante lo de Pablo. Impresionante. Y para seguir avanzando, dice que en ese encuentro hay una voz que le dice, Saulo, Saulo, le está llamando por el nombre viejo. ¿Por qué me persigue? Observemos lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 en adelante. 2 veces le dice Saulo, Saulo. Cuando Dios te llama 2 veces es porque vas a ser sí o sí de Él. Abraham le llamó 2 veces. A Jacob le llamó 2 veces. A Moisés le llamó 2 veces. A Samuel lo llamó 2 veces. A Simón, aquel que dejó su pyme, lo llamó 2 veces. ¿Y por qué lo llama 2 veces el Señor? Porque le va a cambiar el nombre a toda esta gente. Abraham fue llamado Abraham, Sara era Saraí, Samuel, Moisés, todo es cambiado el ADN. Te cambia el nombre. A Jacob le puso Israel. Hoy Dios te quiere cambiar tu ADN, varón, mujer. Te quiere cambiar tu naturaleza pecaminosa. Pero tenés que cumplir algo. Tenés que venir a Jesús. El llamado hoy es de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo. Está en usted, está en mí, dejarse cambiar su ADN para seguir al gran pastor de los pastores. Y una vez que se fue manifestado la gloria del Señor a este hombre llamado Saulo, la sorpresa aún era más grande que se iba a venir para este hombre, para este perseguidor de los cristianos. Oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él va a preguntar, ¿qué quieres que haga, Señor? Y aquí está la sorpresa de Saulo. Era la voz, no era la voz de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, del pastor, del evangelista. Era la voz del mismísimo Cordero de Dios. Era la voz de aquel que vino a este mundo. Era la voz del Eterno. Era la voz del que va a volver pronto. Y le dice así como te dice a ti, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Aquel Saulo seguramente venía con esa mente, como muchos
considerando que este Mesías era un impostor, pero ahora lo estaba reconociendo como su Señor y Salvador. El Señor trata con todos los hombres y mujeres, como trató con Saulo, como un caballero. Y hoy te lo va a hacer a ti. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiendo al Señor con tus actos? Sos como aquel joven que cuando atraparon al Señor ahí en Getsemaní, ¿lo estás siguiendo de lejos? ¿O sos como Pedro calentándote entre la gente que no creen en el Señor? Te estás calentando las manos en el fuego. Cuidado con qué fuego estás usando. ¿O sos como este mismo Pedro que negó 3 veces al Maestro? ¿O sos como Esaú que vendió su primogenitura por un plato de lenteja? ¿Cómo estás siguiendo al Señor hoy? ¿Cómo está tu vida delante del Espíritu Santo? ¿Cuál es la parte que todavía no entendés que Dios te tiene esculpida en las palmas de tus manos? ¿Cuál es la parte que no entendés que sos como la niña de sus ojos? Él es celoso de ti, mujer, varón. ¿Te estás preguntando cómo le estás persiguiendo al Señor? ¿Cómo son tus testimonios ante los demás? ¿Son agradables? ¿Estás murmurando contra un hermano, contra una hermana, contra el pastor? ¿Estás levantando falso testimonio? ¿Estás hablando verdad, cada cual con su hermano? Porque muchos, lamentablemente, en las iglesias que hoy nos toca dirigir, hay cristianos mentirosos. Se olvidan que hay un ángel que está notando lo que sale o aún las intenciones para luego ser juzgado delante de Dios. Cuidado. En Números, y con esto voy cerrando, en el libro de Números se levantó una tribu llamada de Coré. Tomó 250 hombres y empezaron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Empezaron a propagar dentro del pueblo que ellos no eran siervos de Dios, que Dios no estaba con ellos. Entonces Dios, sabiendo quién era Aarón y sabiendo quién era Moisés, le dice: reunime a todos esa gente que se paren frente a sus tiendas. Y usted me dirá, ¿estaban en la ley? Por supuesto, pero la palabra de Dios es una. Estamos en la gracia, pero Dios es celoso. Y Dios se manifestó y le dijo delante de esa multitud, que no eran 250. Si usted lee, dice que se abrió la tierra y se tragó 14.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Tengamos cuidado con la lengua. No levantemos falso testimonio contra el hermano o la hermana, porque Jesús murió por ese hermano, murió por esa hermana. Él está en la cruz, en esos 3 horas, 6 horas que tuvo, 3 horas oscuras y 3 horas de día. En esas 6 horas él estaba muriendo, entregando su espíritu por sus pecados, los tuyos y los míos, para dar salvación a toda la humanidad. Y entre todo eso está usted y estoy yo. Jesús murió por todos, sea creyente o no lo sea. El ejemplo más claro, tenía 2 ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Uno reconoció, el otro no. Uno se salvó y el otro se perdió. Tengamos cuidado a no jugar a ser cristianos. Pablo seguramente estaba jugando a ser cristiano, pero le salió mal. Y este buen hombre de Dios, una vez que tuvo un encuentro con Jesús, escribió 13 cartas de su... Lo escribió él, lo escribió Lucas, alguien lo escribió, pero fueron todo la autoría de Pablo. Así que Dios te bendiga, y hasta aquí el mensaje. Da para más, pero el tiempo me apremia. Padre, esta es tu palabra. Te doy gracias en esta hora por tu amor y misericordia.
Gracias por la atención de aquellos que escucharon el programa, los que van a escuchar después. Comparta el programa, que Dios te bendiga. Y si Dios quiere y no viene antes, el próximo sábado estoy a través de los mismos medios de comunicación. Que Dios te bendiga y no te olvides de suscribirte. No te olvides, si querés ofrendar para la gran cosecha, para emplear más radio, para que el Evangelio siga avanzando en estos últimos días. Paz del Señor y Dios lo bendiga.